A nivel mundial, el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular a partir de los 25 años es del 25%. 1 de cada 4. Es una cifra tremenda. Sí, o sea, si miramos en una habitación con 3 amigos, estadísticamente una de esas personas lo va a enfrentar. No es algo ajeno. Hoy nos vamos a meter de lleno en el ACV, específicamente el isquémico, que es el culpable en casi 9 de cada 10 casos. Y para esta exploración tenemos material de primera. Por un lado, un artículo de actualización clínica súper detallado de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Muy reciente, además. Muy reciente. Y por otro, bueno, recurrimos a capítulos del Harrison, que es, para que se entienda, la Biblia de la medicina interna. La idea hoy es desglosar qué le pasa exactamente al cerebro cuando se corta el suministro, cómo la tecnología ha reescrito las reglas del juego y por qué se dice que en esta batalla el tiempo no es oro, es cerebro. Es un viaje desde el caos celular hasta las intervenciones que, la verdad, parecen de ciencia ficción. Bien, empecemos por lo básico para estar todas y todos en la misma página. Una ACV o apoplejía es esencialmente una crisis cerebral. Un déficit neurológico que aparece de la nada. De un momento a otro por un problema en los vasos sanguíneos. Las fuentes nos dicen que hay 2 grandes categorías, ¿cierto? Así es. La gran división es entre isquémico y hemorrágico. El hemorrágico es cuando un vaso se rompe y hay una fuga de sangre. Es muy grave. Pero nuestro foco hoy es el isquémico. Exacto, que es mucho más común, entre el 85 y 87% de los casos. Aquí el problema no es una fuga, sino un bloqueo. Como una cañería principal que de repente se tapa. Justo esa es la analogía perfecta. El agua deja de llegar a todo un barrio. Eso es un ACV isquémico. Y antes de que esa cañería se tape por completo, a veces el cuerpo manda una advertencia. He oído hablar del ataque isquémico transitorio, o AIT. Es como una falsa alarma. Más que una falsa alarma es un aviso a punto de ser real. Ah, ok. Un AIT tiene los mismos síntomas de un ACV. La cara caída, el brazo débil, pero por suerte se resuelve solo. ¿En cuánto tiempo? Usualmente en menos de 1 hora. Es como si el bloqueo se formara pero se disolviera antes de causar un daño permanente. Es la señal de advertencia más seria que el cuerpo puede dar. Entiendo. Es como un ensayo general para la catástrofe. Justo a ese punto iba. Ese AIT es un ensayo de lo que vamos a explicar ahora, a nivel microscópico. La cascada isquémica. ¿Y qué es exactamente esa cascada? Suena bastante ominoso. Lo es. Imagina una ciudad que sufre un apagón total y repentino. Sin electricidad, nada funciona. Claro. A nivel celular pasa lo mismo. Cuando el flujo de sangre se detiene, las neuronas se quedan sin sus 2 combustibles, oxígeno y glucosa. Sin ellos, no pueden producir ATP, que es la molécula de energía. La batería de la célula se agota. Exacto. Y cuando la batería se agota, todos los sistemas de seguridad fallan. Las bombas que mantienen el equilibrio de iones como el sodio y el calcio dejan de funcionar. Es el caos. Es como si en esa ciudad del apagón, todas las cerraduras se abrieran solas. El calcio inunda el interior de la neurona, y ese exceso de calcio es tóxico. Activa enzimas que son como un equipo de demolición interno, y empiezan a destruir todo. ¡Wow! ¡Qué descripción tan gráfica! Pero me imagino que no todo el barrio cerebral afectado muere al instante. Y esa es la idea más importante de toda esta conversación. No muere todo a la vez. Aquí es donde entra el concepto clave que ha revolucionado el tratamiento, la penumbra isquémica. La penumbra. ¿Sí? Hay un epicentro del desastre, el núcleo del infarto o COR, donde el apagón es total y la muerte celular es rápida. Pero alrededor de ese núcleo hay una zona mucho más grande, la penumbra. ¿Y qué le pasa al tejido en esa zona? ¿Está como aturdido o muriendo lentamente? Se viva hace un tiempo. El artículo de la Javeriana lo cuantifica muy bien. En el núcleo, el flujo sanguíneo es menor a 10. En la penumbra está entre 10 y 17. Es un hilo de vida. Entonces, si lo entiendo bien, toda la medicina de emergencia de la ACV se reduce a una sola misión: salvar esa franja de tejido. Exacto. Rescatar la penumbra antes de que se convierta en núcleo. Has dado en el clavo. Toda la carrera contra el tiempo, cada protocolo, cada terapia, tiene un único objetivo: restaurar el flujo sanguíneo a la penumbra para despertarla de ese shock.
Por eso decimos que el tiempo es cerebro. Uno de los aspectos más crueles de esto, que menciona el Harrison, es algo llamado anosognosia. La persona que está sufriendo el ACV a menudo no se da cuenta de que algo va terriblemente mal. Es una de las grandes barreras. Por eso la responsabilidad recae en quienes están alrededor. Claro, la familia, los compañeros de trabajo. Cualquiera. Y para eso se crearon herramientas muy simples como el famoso acrónimo FAST. Que, aunque las siglas son en inglés, la idea es universal. Desglosémoslo porque es vital. F es de face, cara. Le pides a la persona que sonría. Y si un lado de la cara se ve caído o no se mueve, esa es una señal de alarma. Luego, la A, de arms, brazos. Le pides que levante ambos brazos. Si uno empieza a caerse sin que pueda evitarlo, esa es otra señal clave. La S es de speech, el habla. Pedirle que repita una frase simple. Y si arrastra las palabras o habla de forma extraña, Entonces llegamos a la T, la más importante. Time, tiempo. tiempo de llamar a emergencias. Inmediatamente. No hay que dudar, no hay que esperar. Cada minuto de duda es penumbra que se está muriendo. Ok, llega la ambulancia, el paciente entra a urgencias. Ahí se desata una coreografía contra el reloj. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es una carrera hacia el escáner. La prioridad número 1, según el artículo colombiano, es una tomografía axial computarizada, un ataque cerebral simple. Y hay una meta de tiempo. Sí, el objetivo es tenerla hecha y leída en los primeros 20 minutos desde que el paciente cruza la puerta. Y lo sorprendente es que, a esa altura, el objetivo del ataque no es ver la zona del infarto, ¿verdad? Exacto. Es una idea que confunde a mucha gente. La primera TAC no busca el daño isquémico, que puede ser invisible en las primeras horas. Entonces, ¿qué busca? Su misión es otra, descartar un ACV hemorrágico. Busca ver si hay sangre. Ah, claro. Es el tenedor en el camino que define todo. Si hay sangre, es hemorragia. Si no hay, asumimos que es isquemia. Y esa distinción es de vida o muerte. ¿Pero por qué? ¿Qué pasaría si se equivocan? Sería una catástrofe. Porque el tratamiento principal para la isquemia es un fármaco que disuelve coágulos. ¿Y si se lo das a alguien con una hemorragia? Potenciarías el sangrado de forma masiva. Por eso la primera TAC es un paso de seguridad innegociable. Una vez descartada la hemorragia, la tecnología moderna entra en juego de una forma aún más impresionante. Ahí es donde esto se vuelve fascinante. Pasamos a las imágenes avanzadas. Primero, una angiotac, que pinta las arterias y nos muestra exactamente dónde está el bloqueo. Un mapa del problema, Exacto. Y luego, la joya de la corona, la TAC por perfusión. que es la que nos permite ver la penumbra de la que hablábamos. Precisamente. La perfusión nos da un mapa de colores. En simple, nos pinta en rojo el tejido que ya está muerto, el core, y nos pinta en verde todo el tejido que está en riesgo pero que aún es salvable, la penumbra. Entiendo. Entonces, el médico ve literalmente un mapa del cerebro con dos colores. Y la meta es que el área verde sea mucho más grande que la roja. Ese es el famoso mismatch. Ese es exactamente el concepto de mismatch o discordancia. Si el núcleo rojo es pequeño y está rodeado por una enorme área de penumbra verde, ese es el paciente ideal. Significa que hay mucho cerebro por salvar. Y esto no es solo una herramienta bonita. Cambió las reglas del juego. Sí, reescribió los libros de texto. Históricamente, tenemos una ventana de tratamiento muy corta, de unas 6 horas. Ajá. Pero los estudios Down y Diffuse 3 usaron esta tecnología. Demostraron que si un paciente, incluso 16 o 24 horas después, todavía tenía un mismatch favorable. Todavía valía la pena intervenir. Exacto. Esta tecnología literalmente les compró a los pacientes hasta 18 horas más de esperanza. Cambió el paradigma de tiempo al de tejido viable. Ok, ya tenemos el diagnóstico, vemos esa penumbra en la imagen y el reloj corre. ¿Cuáles son las herramientas para entrar en esa carrera y ganar? Las fuentes hablan de 2 terapias de reperfusión principales. La primera es la trombólisis intravenosa. La más clásica, ¿no? La más clásica. Se usó un fármaco muy potente, el RTPA o Alteplasa, que se da por la vena. Su trabajo es viajar, llegar al coágulo y disolverlo químicamente. Pero suena a que el tiempo es un tirano absoluto aquí. Es implacable. La ventana estándar es de 0 a 3 horas desde el inicio de los síntomas. Existe una extendida hasta 4 horas y media para pacientes muy seleccionados. Y más allá de eso ya no se puede. Más allá de eso, el riesgo de que el fármaco cause una hemorragia supera el posible beneficio.
Y mencionaste los riesgos. No es para todo el mundo. No, para nada. La lista de contraindicaciones es larga, es una espada de doble filo. No se puede dar si ha habido una cirugía reciente, un traumatismo o si la presión arterial está por las nubes. Entiendo. Y luego está la otra opción, que parece sacada de una película, la trombectomía mecánica. Es una de las proezas más impresionantes de la medicina moderna, ¿sí? ¿Para qué casos es? Para los peores ACV, los que son causados por un coágulo grande que tapa una de las arterias principales del cerebro. Un momento, ¿me estás diciendo que navegan un catéter desde la pierna de una persona, suben por la aorta y llegan hasta una arteria diminuta en su cerebro para pescar un coágulo? Pues es el estándar de cuidado hoy en día. Se introduce un microcatéter, usualmente por la arteria femoral en la ingle. ¡Wow! Guiado por rayos X, se llega al sitio del bloqueo. Ahí se despliega un dispositivo llamado Stent Retriever, que es como una pequeña jaula. Y atrapa el coágulo. Exacto. Se abre, se enreda con el coágulo, lo atrapa, y luego el médico tira de todo el sistema hacia afuera, extrayéndolo físicamente. Es increíble. Y supongo que ven en tiempo real si está funcionando. Por supuesto. Se inyecta contraste y se mide el éxito con una escala llamada TISI. Un TISI 0 es que no hay flujo. Un TISI 3, el ideal, es la reperfusión completa. ¿Y esa diferencia entre, digamos, un TISI 2 y un 3, qué significa para la vida real del paciente? Significa todo. Puede ser la diferencia entre volver a caminar o necesitar asistencia permanente, entre poder hablar con tu familia o sufrir una fascia severa. Claro. Restablecer ese flujo por completo es lo que se asocia a los mejores resultados. Por eso estudios como MR Clean o ESCAPE consolidaron esta terapia con el nivel de recomendación más alto posible. Es un antes y un después. Ganar la batalla en la sala de emergencias es una victoria monumental, pero es solo el comienzo. ¿Cómo se evita que vuelva a suceder? Esa es la pregunta del millón, porque el riesgo de un segundo ACV es muy alto. Aquí entra la prevención secundaria, que es tan crucial como la intervención aguda. Y la primera línea de defensa parece ser algo relativamente simple: los antiplaquetarios. ¿Sí? La base del tratamiento para la mayoría es la aspirina, iniciada dentro de las 24-48 horas. Hace que las plaquetas sean menos pegajosas. Y a veces se usa una terapia dual. Sí, en casos de ACV menores o AIDS, combinar aspirina con otro como el clopidogrel por un tiempo limitado es aún más efectivo. Luego están las estatinas. La mayoría de la gente las asocia con bajar el colesterol, pero parece que su papel aquí es mucho más profundo. Muchísimo más. Claro, bajan el colesterol, pero tienen efectos pleiotrópicos. Son potentes antiinflamatorios, estabilizan las placas en las arterias. O sea, no es solo por el colesterol. Para nada. El estudio Sparkle demostró que dar atorvastatina en dosis altas reducía el riesgo de un segundo ACV, incluso en pacientes que no tenían el colesterol particularmente alto. ¿Y qué pasa si el coágulo no se formó en el cerebro, sino que viajó desde el corazón? Ese es un escenario muy común, sobre todo en pacientes con fibrilación auricular, una arritmia. En esos casos, los antiplaquetarios no son suficientes. Se necesita algo más fuerte. Se necesitan anticoagulantes, fármacos más potentes que son mucho más efectivos para prevenir la formación de esos coágulos en el corazón. Y llegamos al que parece ser el villano principal de esta historia: la presión arterial. Sin lugar a dudas, la hipertensión es el factor de riesgo modificable más significativo, y su control debe ser estricto. El estudio Sprint, que citan las fuentes, es un verdadero llamado de atención sobre esto. Totalmente. Comparó dos estrategias. Una era el control estándar, mantener la presión sistólica debajo de 140. La otra era un control mucho más intensivo. ¿Cuál era el objetivo? Buscaban un objetivo por debajo de 120. Los resultados fueron tan contundentes que el estudio se detuvo antes de tiempo. ¿Por qué? El grupo de control intensivo tuvo una reducción del 43% en el riesgo de sufrir un ACV o un infarto. Un 43%. Es una cifra brutal. A veces nos obsesionamos con cosas complejas cuando quizá el mayor impacto está en algo tan simple como controlar la presión. Totalmente. Es la intervención de prevención más poderosa que tenemos a nuestro alcance. Haciendo un recuento entonces, el ACV isquémico es un bloqueo, una cañería tapada, que deja a una parte del cerebro sin oxígeno. Y la lucha es una carrera desesperada contra el reloj,
para salvar la penumbra isquémica. Ese tejido que está en la cuerda floja, vivo pero sin funcionar, esperando un rescate. El tiempo es el enemigo, sí, pero la tecnología nos ha dado nuevas armas. La imagen por perfusión nos permite ver exactamente qué tejido podemos salvar. Y terapias como la trombectomía mecánica nos dan la capacidad de ir a buscar el problema y solucionarlo, de una forma que antes era, impensable. Expandiendo las ventanas de tratamiento y la esperanza. Es un testimonio increíble del ingenio humano. Sin duda. Y creo que eso nos deja con una reflexión final. Hemos pasado este tiempo analizando las intervenciones de alta tecnología que se usan una vez que ocurre la catástrofe. Ujú. Pero si volvemos a la estadística del principio, que 1 de cada 4 personas sufrirá una ACV en su vida, la pregunta más profunda quizás no sea solo ¿cómo tratamos una ACV? Si no, Tal vez la pregunta que debemos hacernos es ¿cómo convertimos nuestra vida diaria, desde lo que comemos, cómo manejamos el estrés, hasta el control de la presión arterial, en una forma de prevención continua? Quizás la terapia más poderosa de todas comienza años antes de que alguien necesite llamar a una ambulancia.